a Dios. Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches, amada iglesia. Bueno, gloria a Dios. Pues sí, esta tarde que hablé con el pastor Mario, me dijo: salúdeme a la iglesia de Pasto, que los extraña mucho, pero muy pronto ya lo tendremos de vuelta a nuestro pastor. Y se me ha dado el privilegio, para mí es de verdad un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes de la misericordia y de la gracia que Dios pone en cada uno de nosotros. Esta vez vamos a ir a la palabra en Hechos. Estoy un poquito nerviosa. Bueno, Hechos 20. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 20, versículo desde el 7 hasta el 10. Vamos a leerla. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Vamos a orar. Amado Rey de Gloria, hoy te damos muchas gracias por la porción de tu palabra. Hoy sabemos, Dios, que es el maná del cielo, Señor, el pan que da vida, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando, instruyendo a tu pueblo, que esta preciosa palabra que hoy hemos leído nos edifique, nos conforte, nos exhorte, aún nos anime a seguir puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que en esta noche, amado Rey, cada uno de nuestros corazones estén dispuestos en toda humildad y mansedumbre para recibir tu palabra, con gozo, con alegría, para ser hacedores de tu palabra y no simplemente oidores, Señor. Que esa palabra fluya como ríos de agua viva, tú lo has prometido, mi Señor. Por eso en esta noche te pedimos que esos ríos abunden, Señor, que nos laves, que nos limpies, en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos, Dios, que tú tomes el control de mi vida, mi Señor. Hoy me ofrezco como un utensilio, una vasija de barro. Señor, tú conoces mis debilidades, Señor. Tú conoces, amado Rey, mi corazón, mis pensamientos y mis intenciones. Yo las sujeto a ti, mi Señor. Sujeto todo mi espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser, para que seas tú hablando, para que seas tú usando este vaso con rajaduras, Señor, para que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor, y me someto a la autoridad de tu Espíritu Santo. Aún, Señor, yo me someto a la autoridad de nuestro pastor Mario, Señor, que me ha delegado, y aún a la autoridad de mi esposo, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Pues vamos, este es un pasaje histórico. Sabemos que el libro de los Hechos es el libro histórico de la palabra del Señor, y este relato data de la ciudad de Troas. De hecho, el título es Visita de despedida de Pablo en Troas. Dice que la ciudad de Troas es una ciudad de Asia Menor y Pablo estaba en su tercer viaje misionero. Dice ahí, si nos anticipamos al versículo 6, desde el 3 más o menos, habla de que estuvo enseñando la palabra del Señor durante 7 días en la iglesia local. O sea, él estaba de visita por esa iglesia de Troas. Obviamente esta iglesia no se dice que fue, o sea, en qué tiempo o en cuál de las visitas de Pablo fue fundada, pero se dice que fue fundada por Pablo. Obviamente a la iglesia la rodeaban situaciones y circunstancias en ese tiempo, así como en este tiempo también a nosotros nos rodean como iglesia circunstancias, ¿cierto? Que siempre pues estamos viviendo en el ambiente eclesiástico, en el ambiente de este culto. Siempre alrededor de eso se tejen situaciones y circunstancias. Entonces Pablo enseñaba acerca de eso. En el momento que es mencionado Eutico, sabemos que había un avivamiento en ese lugar, porque ciertamente dice que estaba lleno, porque dice que Eutico, en el 9 dice: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo,
profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces aquí se nombra a Eutico, ¿cierto? Se menciona a Eutico, que dice que era un joven, pero realmente este mensaje yo lo compartía con los jóvenes, pero cuando el pastor Mario me delegó esta tarde, el Señor me trajo a memoria este mensaje para nosotros porque vamos a mirar qué significa Eutico y nos vamos muchos de nosotros a identificar con ese significado de Eutico. Entonces, para mirar esto, quiero que tengamos en cuenta el escenario que estaban viviendo en ese momento la iglesia de Troas. Dice que estaban reunidos y que ahí habían muchas lámparas, amén, muchas lámparas. Usted sabe que usted y yo somos ¿qué? Lámparas. ¿Y cuál es la luz que tiene que brillar en nosotros? La de Jesús, ¿cierto? También ahí, en ese escenario aparece el aposento o el lugar alto. Habla de un tercer piso, un aposento alto. Mire que ahorita estamos aquí en un tercer piso, ¿cierto? Es el aposento alto. ¿Y qué significa el aposento alto? El aposento alto es la misma presencia de Dios, en donde usted tiene su comunión y la presencia del Señor está. Entonces dice que estaban, acuérdense que en uno de los aposentos altos donde estaban reunidos, vino el Espíritu Santo como lengua de fuegos, fueron repartidos, ¿cierto? Y ahí empezó el accionar de la iglesia a través del Espíritu Santo, del avivamiento con el Espíritu Santo de Dios. Y otro digamos que debemos tener en cuenta también, otro lugar es la ventana, en donde estaba ¿quién? Eutico, ¿cierto? La ventana. Entonces es aquí donde yo quiero hacer énfasis, porque al parecer en ese lugar estaba lleno y por eso él se sentó ¿dónde? En la ventana, dice. O puede ser que como era una ciudad marítima, era una ciudad bastante calurosa, entonces también él puede haber tomado la decisión de sentarse ahí, ¿no? Para que nosotros tomemos forma en este mensaje, que lo que Dios quiere hablar, lo he titulado No caigas de la presencia de Dios. Amén, no caigas de la presencia del Señor. Entonces mire que al él colocarse en la ventana, quiere decir que él estaba disfrutando ¿de qué? Disfrutando de la brisa, disfrutando del aire fresco, ¿de dónde dice? De afuera, ¿cierto? Entonces la brisa más la palabra que estaba exponiendo Pablo, acuérdese que estaba enseñando, pues fue hasta la medianoche, o sea, él se alargó bastante. Entonces dice que tal vez la brisa y lo que estaba predicando Pablo le produjo a él un sueño profundo, un sueño profundo. Y mirando yo qué es el sueño, en un diccionario, o sea, en su significado normal, dice que es un estado inconsciente en el que se suspenden las funciones sensoriales y de movimientos voluntarios. O sea, él se durmió porque dice sueño profundo. El sueño es un estado de relajación, pero el dormir o el sueño profundo ya a usted lo invalida en todo su accionar, ¿cierto? Porque a veces hasta cuando uno está durmiendo, ¿qué pasa? Tiene algunos movimientos y algunos se paran y caminan, ¿cierto? Y no se dan cuenta, lo que se llaman los sonámbulos, ¿no? Eso sucede. Entonces, mire que vamos a tomar este pasaje o este hecho histórico como una ocasión de advertencia para no caer del aposento alto o de la presencia y la comunión con el Señor. Vamos a iniciar. Ya sabemos que había lámparas, que es mucha gente, estaban en el aposento alto, el tercer piso, y Eutico estaba en la ventana. ¿Qué significa Eutico? Vamos a iniciar por el significado de Eutico. Eutico dice que significa estar en condición favorable, estar en prosperidad. Y podemos ver cuántos Euticos sabemos aquí, porque yo veo a muchos bendecidos, en victoria, ¿cierto que sí? Somos problemas, inconvenientes, tenemos todos, pero sabemos que ya tenemos la victoria en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia del Señor y porque si permanecemos tenemos esa plena convicción de que todo saldrá bien y de que todo ayuda bien a aquellos que aman al Señor.
Entonces hemos sido bendecidos al máximo y por eso muchas veces nos acomodamos en la iglesia y empezamos a sencillamente a ser participantes o ser oyentes únicamente de la palabra del Señor, ¿sí? No somos dinámicos, sino que tal vez como Eutico utilizamos la ventana, el lugar que está a un mínimo ¿de qué? De estar afuera, ¿cierto? De estar afuera. Entonces, ya sabemos que nosotros hemos recibido bendición, pero muchas veces el estar en la ventana nos permite recibir corrientes del mundo, ¿cierto? La brisa del mundo, ¿cierto que sí? Muchos de nosotros no nos hemos comprometido en servicio, no nos hemos comprometido con la obra del Señor porque estamos en la ventana. Realmente estamos recibiendo corrientes del mundo, estamos disfrutando muchos de los llamados, como nos llamamos cristianos, estamos todavía disfrutando, entre comillas, de las cosas que ofrece el mundo, ¿sí? Y nos dejamos llevar por esa brisa, nos dejamos llevar por esos vientos que realmente ya hemos salido de ese lugar. Nosotros sabemos que de ese lugar ya hemos salido. Miremos lo que dice Efesios 2:2. Mire lo que dice en la palabra Efesios 2:2. O sea, nosotros ya fuimos sacados de ese lugar, ya salimos de ese mundo. Y muchas veces estamos mirando y dejando que las corrientes nos toquen. ¿Qué dice Efesios 2:2? Dice, en los cuales anduvisteis, para usted y para mí, dice, anduvisteis, o sea, en tiempo pasado, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted y yo no hacemos parte de eso, pero el Señor lo que quiere es que recordemos de dónde nos sacó y que no empecemos una vez más a retroceder y hacer que esas corrientes nos empiecen a golpear y esas corrientes nos empiecen a enfriar, nos empiecen a endurecer en nuestro corazón, y por eso nos volvemos simplemente oidores olvidadizos de la palabra y no hacedores como la palabra nos quiere precisamente formar, ¿no? Las corrientes y las influencias mundanas son las que tienen dormidos a los euticos. Eutico era un creyente, porque si estaba siendo parte de la iglesia era porque había creído, ¿cierto? Porque ya era parte de la iglesia. Por eso nos atañe a nosotros, que ya conocemos del Señor. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que decir, bueno, yo soy como ese Eutico, tal vez estoy dejándome influenciar por corrientes del mundo, y lo más triste es saber que realmente muchos de nosotros, muchas de las personas que han venido eran lámparas. Acuérdese, eran lámparas. ¿Cuánta gente teníamos acá? ¿Cuánta gente nos reuníamos? Eran lámparas. Pero esas corrientes, ¿qué ha pasado con esas corrientes? Lo que han hecho es apagarlas, ¿cierto? Apagarlas. Entonces, ¿qué empezaron ellos? ¿Cómo empezaron ellos? Como usted y yo empezamos, espirituales. Empezamos espirituales, avivados, y que el servicio, y que vamos a escuchar la palabra, y siempre aquí diligentes. Pero cada vez nos vamos acercando a la ventana y vamos queriendo salir y buscando como una salida en donde nos dé la corriente y nos golpee la corriente del mundo. Y entonces llegamos a ser aún como los Gálatas, que dice, que les decía Pablo, empezaron espirituales y luego terminaron en la carne, ¿sí? A muchos nos ha sucedido. O sea, aquí habían muchas lámparas encendidas en este aposento alto, porque aquí lo que venimos es a disfrutar de la preciosa presencia del Señor, en unidad, como iglesia, como reunión de los santos. Entonces mire que en Gálatas 3:3 habla eso, ¿cierto? De que empiezan en el espíritu pero terminan en la carne, ¿sí? Por eso muchas veces cuando se expone la palabra del Señor, se duermen, ¿cierto? Se duermen, hay adormecimiento cuando se expone la palabra. En vez de alumbrarles la palabra, lo que es producir sueño. Y no es problema de la palabra, sino de las corrientes que nos están llegando, de lo que estamos escuchando, de los lugares que estamos frecuentando y que de pronto habíamos salido y
Es más, y hemos vuelto pensando en que no es malo, en que un momentico estar allá y disertar con los incrédulos o disertar con las personas que no son de fe y compartir cosas que ya nosotros estábamos ya habíamos salido, ya nos habíamos excluido de esas cosas. Y nosotros volver, entonces obviamente cuando usted viene a la palabra se encuentra dureza y un adormecimiento, y la exposición de la palabra lo empieza a dormir. Entonces a veces decimos, no, es que ya no siento nada, es que allá no dicen nada, allá no predican nada, ¿sí? O no saben, o los que predican, bueno, tal vez cualquier cantidad de argumentos que se levantan, ¿sí? Entonces no los alumbra, sino que más adormece. ¿Pero por qué? Por la receptividad de nuestro corazón, ¿sí? Porque nuestro corazón no está receptivo. Así como mire qué es la palabra de Dios, y eso es lo que debe causar en nosotros, lo que dice el Salmo 119, 130. Mire lo que dice el Salmo 119, 130. La palabra de Dios no debe causar adormecimiento, sino que mire lo que hace la palabra de Dios. La 119, 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Y qué son los simples? Generalmente la simpleza aquí en este contexto habla de personas sin metas, sin propuestas, sin propósito, ¿sí? A eso se llama. Y dice que hace entender a los simples. Muchos de nosotros llegamos simples, ¿cierto? Llegamos simples. Pero la palabra dice que nos alumbró y que nos hizo ya sabios. Por eso ahora nosotros tenemos un propósito, tenemos una meta en Cristo Jesús, la meta del supremo llamamiento, a lo que fue llamado usted, a lo que fui llamada yo. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, y siempre los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que debe producir en su vida la exposición de la palabra, y no este adormecimiento como le pasó a Eutico, ¿sí? Claro está, imagínense que Pablo dice que hasta medianoche estaba predicando, y hoy podríamos aprovechar, ¿cierto? Porque mañana es festivo, y seguir hasta medianoche, ¿cierto? Bueno, era para ver si estaban dormidos. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ya los euticos que están dentro de la iglesia, ¿qué sucede? Ellos ya empiezan a incomodarse por la administración de la palabra, prefieren cosas que les satisfagan el alma, o sea, no quieren que se les confronte con la palabra, sino que les hable de éxito, de prosperidad. Y de verdad el éxito y la prosperidad es una añadidura cuando su alma ya está formada, cuando su alma ya está confrontada, cuando su alma ya está sanada. Entonces en ese momento vendrá todo para disfrutar, vendrá el éxito, la prosperidad, como una añadidura a nuestra vida. ¿Quién quiere añadiduras? Solo yo. Gloria a Dios. Esas añadiduras vienen precisamente a través de que seamos formados, de que seamos confrontados con la palabra. Entonces muchas veces buscamos que se satisfagan solamente nuestros sentidos, los naturales, ¿sí? Y solamente empezamos a claudicar en dos pensamientos. Mis hermanos, de esto hablaba mi esposo, creo que hace 8 días, bueno, que no se debe claudicar en dos pensamientos. Empecemos a ser firmes en la confirmación de nuestra fe, ¿sí? En la expresión de nuestra fe. No claudiquemos en dos pensamientos. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:21. Es un mandato del Señor, que empecemos nosotros a ser firmes en la palabra. O sea, la firmeza es parte esencial en nuestra vida. Para todo la firmeza, porque si no flaqueamos, iniciamos proyectos, dejamos a medias, nunca culminamos. ¿Por qué? Claudicar en dos pensamientos. ¿Qué dice Primera de Reyes 18:21? Mire, ya acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amén. En esta noche nosotros vamos a responder a esto que nos dice el Señor. Amén. No podemos seguir claudicando entre dos pensamientos. Si para usted Dios, es su padre, compórtese como hijo. Si es su proveedor, compórtese como el que depende del proveedor.
Amén. O sea, empecemos nosotros a elegir las cosas que Dios tiene preparadas y destinadas para nosotros. Entonces no claudiquemos en esos dos pensamientos. El claudicar en esos dos pensamientos nos lleva también al adormecimiento, ¿cierto? Nos lleva también a estar sin un obrar, o sea, en ese sueño profundo de que realmente no nos involucramos en las cosas. Hay mucha gente aquí, mire, que ya llevamos cerca de 5 o 6 años y todavía no se han comprometido con la obra de Dios. Recordemos que es la obra de Dios. Tal vez estamos en estos dos pensamientos, tal vez estamos en ese adormecimiento, tal vez iniciamos hace 5 años espirituales, pero ahora estamos queriendo como ya terminar en la carne, como ya estar haciendo obras de la carne, ¿cierto? Eso es lo que quiere que el Señor en esta noche nosotros meditemos, para que si estamos en eso, pues hermano, despertemos de ese sueño y empecemos a obrar. Si estamos en eso, pues precisamente por eso nos trae el Señor la palabra. Ahora, si nosotros miramos aquí la palabra, esta es una clara advertencia de entrar en el sueño y caer. Porque el sueño lo que dice es que cayó Eutico del 3er piso. O sea, el sueño ya sabe que a uno lo invalida. Entonces, ¿qué sucede? Cayó. ¿Y dónde cayó? Él cayó fuera del aposento alto, del 3er piso del centro comercial La 17, donde la presencia del Señor está. Amén. La presencia del Señor está aquí, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, de caer y caemos. ¿Dónde cayó él? Él dice que cayó afuera. Por lo menos hubiera caído para acá, ¿cierto? Para el lado de acá. No, pero cayó para allá. Y muchas veces nosotros, por estar en eso, corremos ese riesgo. Por eso esto es una advertencia para que usted y yo empecemos a despertar de ese sueño, porque después vamos a ver que vamos a caer de esa presencia del Señor, que es lo que no queremos. Yo creo que ni usted ni yo queremos hacerlo, pero si es una advertencia es porque de pronto nos estamos adormeciendo, porque estamos entrando en ese sueño profundo. Pero gloria a Dios por la palabra del Señor que viene a hablarlos en esta noche. Lo que dice: los que se quedan dormidos, acariciados por la brisa y las corrientes de este mundo, corren el mismo riesgo, y no solo en el caso de Eutico, sino en el caso de la palabra. A veces decimos: yo ya llevo 6, 7, 8, yo llevo como 18 años en el evangelio, y uno empieza a dormirse y a pensar que ya lo sabe todo, a pensar que es mucho tiempo, que ya por el tiempo que uno ha estado, entonces ya es salvo. No, mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios 10, 12. 1 Corintios dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga de dónde? Dijimos, de la presencia del Señor, del aposento alto donde el Señor nos convoca cada día en este lugar, ¿sí? Entonces, mire que no caiga. Así que nosotros solamente estamos seguros ¿en qué? En Dios, en su palabra y en su presencia. Es la única manera de nosotros estar ahí sin riesgo de caer, sin riesgo de caer, siempre dependientes de la palabra del Señor. Mire, la palabra, ahora miremos qué nos enseña la palabra acerca de caer en ese adormecimiento o de dormirnos. ¿Queremos conocer eso? ¿Qué provoca? Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a mirar qué pasa acerca de quedarnos dormidos. Mire lo que dice Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Tenemos hasta las 12. Mateo 30. Mateo, amén. ¿Qué dice? Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla. Mateo 13, 24 al 30. 24. Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres, 25. Bueno, yo lo voy a leer acá. 24 al 30, mire lo que dice 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ellos el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Amén. Mire, esa es la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Qué dice que el enemigo colocó ahí cuando se durmieron? La cizaña, la duda. ¿Sí? La duda, la cizaña, eso que uno empieza a escuchar, ¿sí? Cuando uno está adormecido espiritualmente, empieza a escuchar y uno empieza a dudar, ¿cierto? ¿Por qué yo voy allá? ¿Por qué estoy congregándome? O sea, si hay que disfrutar la vida, si la vida es una sola, comamos y bebamos que mañana moriremos, ahí sí lo aplican el versículo, sin saber el contexto, ¿cierto? Pero entonces nosotros tenemos que entender que no podemos adormecernos o entrar en ese sueño profundo, porque va a venir sin duda el enemigo a sembrar la cizaña, a sembrar la duda en su vida. Así que yo no me quiero dormir. ¿Sabe por qué? Porque si me duermo, viene la cizaña y crea en mi corazón la duda. Una vez que crea la duda, me vuelvo, me vuelvo tal vez una cizaña, y dice que la cizaña será cortada y será quemada. Pero el trigo lo van a recoger en el campo ¿de quién? De nuestro Dios. Y ahí es donde queremos estar, ¿cierto? En ese, que Él nos recoja como ese trigo, que seamos trigo en el granero del Señor, no que seamos cizaña, que no crezca la apariencia en nosotros, ¿sí? Esa cizaña es lo aparente, es la paja, es no dar fruto. La cizaña sabemos que crece con el trigo y se parece mucho, pero ¿qué pasa? Por dentro no tiene fruto, y es igual, pero por dentro no tiene, es cáscara. ¿Sí? Es cáscara. Entonces nosotros tenemos que apuntarle a qué, a hacer ese trigo, a no adormecernos, a que la cizaña no sea sembrada en nuestro corazón. Así que, hermano, el que esté dormido, el que se esté adormeciendo, el que quiera entrar en el sueño profundo, despierte. Amén. Despertemos, o sea, porque la palabra primeramente es para la persona que está predicando. Amén. Entonces vamos a hacerlo de la manera que nos conviene, de la manera que el Señor quiere. Vamos a ver en Mateo 26:40. Mateo 26:40. Miren lo que dice la palabra. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros entramos en el sueño profundo, la carne queda a la voluntad del enemigo. Ahí lo dice claramente, invalidados totalmente. Y empieza el enemigo a obrar en nuestras vidas. Y entramos en tentación. Y a veces decimos: ay, ¿por qué caemos tanto en la tentación? Porque a veces el enemigo viene con los deseos que nosotros, porque él nos ataca con lo que nos gusta, ¿cierto? A los que, por ejemplo, comen mucho, ¿con qué nos ataca? Con la comida, nos presentan el mejor plato, ¿sí? Con los que tienen que cuidarse en su salud. ¿Qué pasa? Viene y los engaña diciéndoles chuleta, chunchullo, y dice que tiene triglicéridos, que tiene todo. Pero ¿qué pasa? Nos dejamos tentar. ¿Pero por qué? Porque hay una debilidad. Estamos espiritualmente entrando en un sueño profundo y quedamos a merced del enemigo. Entonces hay que tener en cuenta todo lo que el Señor nos está hablando en esta noche para despertar, amén, para no caer en la tentación. No entremos en ese sueño profundo. Así sabremos que vamos a estar de la mano del Señor y que el tentador va a venir porque Él viene, porque Él conoce su alma, Él conoce lo que desea usted, y Él va a entrar por lo que desea, por lo que le gusta, a lo que sus ojos tiene ganas, ¿sí? Por eso viene, ¿sí?
¿sí? En las cosas que a nosotros nos gustan, obviamente viene la tentación. Entonces, si estamos en ese sueño, pues es fácil caer en esa tentación. Pero si estamos despiertos, ¿qué pasa? Estaremos velando y orando, dice. Y el tentador huirá de nosotros, porque así lo resistimos, con la oración, velando y orando, vamos a resistir. Son unas de las armas con las que podemos resistir al enemigo. Este sueño espiritual es causado, ya habíamos dicho anteriormente, por la brisa del mundo, ¿sí? Por la brisa del mundo que quiere dormirnos espiritualmente. Y empezamos a caer del gozo de la salvación, de la presencia del Señor. Mire que hasta aquí vamos y aquí ya empezamos, dice que a caer de la presencia de Dios. Entonces, a eso no lleguemos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de la muerte de Eutico también, podemos decir acerca de las obras muertas, a la que cuando usted se está adormeciendo, cuando usted está ya entrando en el sueño profundo, empieza la carne a florecer y empezamos a hacer las obras muertas o las obras de la carne, de las que Dios ya nos redimió. ¿Para qué? Para que llevemos fruto y fruto en abundancia. Amén. ¿Queremos nosotros llevar fruto? Así es, que si alguno de nosotros nos identificamos con este caso, con esta historia de Eutico, pues empecemos a despertar. ¿Sabe por qué? Porque siempre la palabra nos trae buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena noticia? Que si estamos ahorita siendo parte tal vez de los que están entrando en el sueño profundo, cuando usted se va a la palabra aquí donde estamos leyendo, realmente hay esperanza para aquellos que han entrado en ese sueño profundo. Hay esperanza, porque dice la palabra del Señor, cuando usted va a la palabra, que dice en Hechos 20:10, en Hechos 20:10, dice que cuando él cayó, dice que Pablo descendió del tercer piso y fue donde había caído Eutico, ¿cierto? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿Pues está qué? Vivo. Quiere decir que el Señor nunca nos deja caídos. Mire lo que dice el Salmo 37:24. Por eso si hemos entrado en ese estado, miremos esta bella promesa en el Salmo 37:24 de lo que Dios nos dice acerca de eso. 37:24, miren lo que dice el Señor. Cuando el hombre cayere, Eutico cayó, muchos de nosotros hemos caído tal vez en muchas cosas que no nos conviene. Dice, no quedará postrado. Amén. Esto es lo más hermoso como promesa de Dios. Mire, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y ahí es donde nosotros estamos, en esa mano poderosa extendida del Señor, que jamás se acorta para soltarnos ni para dejar de bendecirnos. Él siempre tiene su brazo extendido hacia nosotros, y por esa bella promesa, por esa esperanza que tenemos, que aún estando dentro de la iglesia nos ha venido esa brisa a tocar, nos ha venido a poner ese adormecimiento a nosotros como hijos de Dios, como iglesia. Mire lo que hace el amor de Dios. Dice que Pablo, ya en Hechos 20:10, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole. Mire que él no lo regañó, ¿no? A Eutico. No le dijo, ay, sí ve usted por flojo, porque usted estaba muy cómodo recibiendo la corriente del mundo, ¿cierto? No le dijo así, sino que dice que abrazándole, no le dijo nada más, sino que simplemente lo abrazó. ¿Y qué demuestra el abrazo? Ahora que la semana pasada, hace 15 días hubo el abrazo, ¿no? El abrazatón. ¿Qué significa el abrazo? El amor. El amor, los brazos. O sea, ¿por qué dice abrazarlo? Acuérdese usted ahí de la parábola del hijo pródigo. Acuérdese cómo el padre lo esperó, con los brazos abiertos, y le abrazó. Es lo primero que encontramos de parte de Dios cuando hemos fallado. No encontramos acusación. Cuando usted viene y se arrepiente, acuérdese el hijo pródigo que se arrepintió y volvió a casa, dice que el Señor le esperó ¿con qué? Con los brazos abiertos. Y aquí también alguien que cae, alguien que de pronto está en ese adormecimiento y aún ha caído al mundo,
no muere, dice, porque el brazo del Señor lo está sosteniendo. No va a quedar caído, sino que Dios lo va a levantar. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos que ir por aquellos que han dejado de ser lámpara en este lugar. Aquellos que no han venido, empezar a llamarlos, a mostrarles esos abrazos que Pablo también le dio a Eutico. Y con eso, ¿qué pasó? Revivió. Amén. Revivió. Entonces esa es nuestra función. Y después de abrazarlo dice que lo subieron al aposento alto. Y es nuestro deber como iglesia, como hijos de Dios, santos, amados, revestidos de mansedumbre, de humildad, porque eso dice de nosotros la palabra, ¿sí? Con todo eso, nosotros tenemos que ir y restaurarles en amor a todos aquellos que realmente han caído en ese adormecimiento. Esperemos que usted y yo, aunque no pensamos estar firmes, cuidemos de no caer. Cuidemos de que no caigamos cada uno de nosotros. Y luego dice que lo subió al aposento alto, amén. Esa es la función que cada uno de nosotros tenemos. Y mire que es bonito también hacer mención de con qué rareza se pierden horas de reposo. Mire, yo les dije, quedémonos hasta las 12 y solamente escuché un amén, ¿cierto? Un amén únicamente. Pero a veces si nosotros dedicamos una hora de reposo con el propósito de una devoción al Señor, se nos hace muy largo, se nos hace muy pesado. Pero ¿con qué frecuencia nosotros hacemos las cosas de la diversión? Las cosas del jolgorio, de la fiesta, a eso le dedicamos mucho tiempo. Usted sabe cuando, yo creo que cada uno de nosotros vivimos en el mundo y de allá fuimos rescatados, ¿no? Casi la mayoría. Fuimos rescatados del mundo. ¿Qué pasa? Allá nos pasábamos horas y allá se le hacían las 12 de la noche, la 1, lo sacaban a uno de la discoteca y rogaba que aunque sea puerta cerrada lo dejen para continuar. Pero es tan difícil cuando estamos adormecidos querer y como esta gente hasta la medianoche. Y después dice que se extendió después de lo de Eutico. Yo creo que todo el mundo, ¿cierto? Dijo, uy, no, aquí nos despertamos o nos despertamos. Y dice que hasta el siguiente día Pablo estuvo, ya no solo hasta medianoche, sino hasta el siguiente día, él predicó la palabra del Señor. Y todos estaban solícitos, ¿sí? Solícitos en escuchar la palabra del Señor. Entonces tenemos que empezar a que esa vida espiritual renazca en nosotros, a que empecemos a ser partícipes de las cosas espirituales. Ya no cojamos tanta corriente del mundo, tanta distracción que nos presenta el mundo, sino que empecemos a meternos más en las cosas espirituales. Aquí desde este púlpito se ha ofrecido la oración, la intercesión, pero realmente hemos estado en un estado de Euticos, porque muy pocos vienen a la oración. Muy pocos quieren disertar la palabra de Dios hasta medianoche. Cuando hacemos una vigilia, cuando convocamos a una vigilia, una oración, realmente vemos que estamos como Eutico. Por eso, mis amados, entrañables en el Señor, despertémonos de ese sueño. No caigamos de la presencia del Señor. No es coincidencia que este sea un tercer piso, amén. Que eso nos mueva. Estamos en la presencia de Dios, estamos en esa preciosa, permanezcamos en ella y aún llevémonoslo a la casa. Ya para terminar quiero concluir algunas conclusiones acerca de la palabra que hoy hemos escuchado y que Dios ha permitido exponer en esta noche. Dice, dormirse, mire, cuando escuchamos la palabra es mala señal, es señal de poca estima para la palabra de Dios. Así que si usted no está siendo parte de la obra, créame que es una mala señal. Es una mala señal, ¿por qué? Porque desde aquí se dice, se invita, pero usted hace caso omiso de eso. Entonces, al parecer, tenemos poca estima por la palabra de Dios. Empecemos a estimar esa palabra de Dios, empecemos a amar la palabra de Dios, empecemos a amar lo espiritual, pero empecemos a obrar en eso. Porque la fe sin obras es muerta. O sea, quiere decir también, si no hacemos nada por la obra del Señor, también estamos como Eutico cayó. Amén. Dice, debemos hacer lo que podamos para no dormirnos. Escuche, debemos hacer lo que podamos para no dormirnos.
sino que logremos que nuestro corazón sea afectado por la palabra. Mi hermano, cuando usted esté escuchando la palabra, dígale: Señor, tócame. Señor, necesito que la palabra tuya entre en mí, que haga el cambio, que me afecte, que un nuevo cambio venga a mi vida, un nuevo pensamiento, ¿sí? Un nuevo amor para mí venga por tu palabra. También debemos aprovechar lo mejor que podamos y reconocer que este tiempo que le damos al Señor, escuchando su palabra, es muy bueno. ¿Quién cree que es bueno estar aquí los hermanos juntos? Amén, ¿cierto? Que esto es bueno. Esto es bueno, hermanos. Es bueno, es real. Esto no es efímero. Esto cumple un propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo sé que Dios está haciendo las cosas, pero muchas veces no estamos atentos. No estamos atentos a la voz del Señor. Entonces mire que deleitémonos en escuchar la palabra de Dios para que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros, ¿sí? Que no durmamos más, que nos despertemos y que no caigamos de la presencia, de la preciosa presencia del Señor. ¿Cuántos queremos en esta noche? Si alguno había caído, ¿cuántos de nosotros queremos hoy levantarnos en esa comunión y en esa preciosa presencia del Señor? Yo creo que aquí estamos reunidos en este día, miren mis hermanos, para que Dios sea el mismo que con sus brazos nos está esperando en esta noche, para empezar una vez más a disfrutar de su presencia, hermanos. Vamos a orar y olvídese absolutamente de todo y despierten esta noche. Despierten esta noche para que la voz del Señor sea audible en su oído, en su corazón, para que Dios obre su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Amado Rey, hoy te damos muchas gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Rey, porque una vez más, Señor, hablas a nuestro corazón, mi Señor, porque tú nos conoces las intenciones de nuestro corazón y nuestros pensamientos, y sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, mi Señor, y que si esta noche has enviado tu palabra, Señor, es para protegernos, para advertirnos, mi Señor, de que no podemos caer tan fácilmente de tu presencia, mi Señor. Hoy queremos renovar esa comunión contigo, mi Señor, en el aposento alto, mi Señor, donde tu Espíritu Santo se mueve con poder, donde tu Espíritu Santo nos constriñe, bendito Señor, nos afirma, nos confirma que somos tus hijos una vez más, mi Señor. En esta noche, amado Rey de Gloria, rendimos todo nuestro corazón, todo nuestro ser delante de ti. Queremos entrar en esa preciosa presencia, mi Dios, en esa preciosa presencia cuando nos deleitábamos, Señor, cuando nosotros veníamos, amado Rey, fervorosos, presurosos, apasionados por tu presencia, mi Señor. Queremos volver a ese primer amor, Señor. Queremos volver a sentir, Señor, aún que nuestro ser se estremezca por tu presencia, amado Rey. Gracias, amado Dios. Gracias porque tu Espíritu Santo fue enviado a este lugar, a este mundo, para consolarnos, para exhortarnos, para animarnos, mi Señor. Y por eso, Dios del cielo, tu presencia vale más que la vida, mi Señor. Y prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, esta noche recordamos esas palabras para que nuestro corazón, Señor, las escriba, para que nuestro corazón, amado Rey, queden ahí esculpidas con tu dedo poderoso, Señor, en la tabla de nuestro corazón. Que esta preciosa palabra, Señor, empiece a redarguir en nosotros, Señor, y volvamos al aposento alto. Mi querido hermano, olvídese de todo, entre en la presencia del Señor, cierre sus ojos. Este es un día que ha hecho el Señor para que nos gocemos en su presencia, para que en esta noche pongamos a sus pies todo lo que traemos, todo lo que sentimos, para que nuestra alma sea liberada, para que nuestra alma pueda sentir la preciosa presencia del Señor en este lugar. Avívanos, Señor, aviva el fuego de los dones que has impartido en este lugar, mi Señor. Hoy te doy muchas gracias, Señor, porque ahora estamos velando y orando, amado Rey. Ya no nos encontrarás dormidos, Señor, sino operando en lo espiritual, Señor, sino avanzando en lo espiritual, mi Señor.
Hoy te pedimos que nos sigas guardando en el hueco de tu mano, mi Señor. Que cerques nuestras vidas para que ninguna contaminación del mundo, ninguna corriente del mundo pueda, bendito Señor, opacar esa preciosa presencia. Hoy queremos ver más claro, amado Rey. Hoy queremos verte, sentirte, Señor. Nuestros ojos, Señor, se abren para ver, Señor, tu gloria, tu poder, la grandeza con la cual nos liberaste, Señor, el poder con el que nos rescataste y el amor tan grande, Señor, que aún te llevó a dar a tu Hijo amado Jesucristo por nuestras vidas, Señor, para que en nosotros no haya delito, no haya pecado, Señor, sino perdón y misericordia. Y hoy podemos agradecerte esa misericordia. Porque que fuera de nosotros, Señor, si no te hubiéramos conocido, si no nos hubieras encontrado, si no hubieras sido como fuiste por la oveja perdida, Señor, que fuimos cada uno de nosotros. Gracias porque nos has lavado, nos has limpiado, mi Señor. Gracias porque aún nos has colocado en este mesón, mi Señor, para seguir aún, Señor, vendando nuestras heridas, Señor, sanando nuestras enfermedades. Hoy te damos muchas gracias, mi Jesús. Hoy aquí, Señor, con un corazón contrito y humillado, permítenos volver a tu presencia, Señor. Que el fuego de los dones sean avivados y que te busquemos más. Que no solo esté el aposento alto, sino que en cada uno de nuestros corazones esté ese aposento alto. Permite que en nuestro corazón levantemos ese aposento alto, Señor, en donde no te dejemos esperando, sino que siempre estemos en comunión contigo. Que sepamos que tenemos una cita en ese aposento alto para que tu Espíritu Santo sea derramado en nosotros. Gracias, amado Padre Celestial. En esta noche, amado Rey de Gloria, yo te pido, Dios, por cada uno de los que estamos en este lugar, mi Señor. Te pido, Señor, que guardes la salida, la entrada, el trabajo, el caminar, el viajar de cada uno, Señor, de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Sí. Dígale al Señor, dentro de mí. Dígale.